Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del Antiguo Testamento, tratando de encontrar a Cristo y a su Padre de amor. Esta es la sesión 5, y queremos hablar acerca del tabernáculo, que fue construido en el desierto, un lugar de habitación para Dios. Al ver al libro de Éxodo, encontramos muchas instrucciones que fueron dadas en cómo construirlo. Pero usamos este momento también para introducir el concepto de tipología. Tipología es tomar las cosas del Antiguo Testamento y ver que ellas son una imagen, en algún sentido, de la palabra, de la persona y la obra de Jesucristo. Las instrucciones para edificar el templo incluyen una gran área que está cercada con cortinas y hay una entrada, y después usted entra en la primera entrada y encuentra que hay un lugar para ofrecer sacrificios. Esto es llamado el altar del holocausto. Y después, al continuar, hay un lavatorio, lo cual es un lugar para lavarse, y después hay otra estructura y una cortina que tiene que cruzar. Usted entra a lo que se llama el lugar santo, donde está un candelabro. Allí está él, en el centro, hacia la siguiente cortina, está el altar del incienso, y después, aquí, tiene el pan de la presencia, la mesa donde está el pan. Y todo esto es símbolo. Y al otro lado de esa cortina, la siguiente cortina, está el arca de Dios, la cual representa la misma presencia de Dios. Ahora, aquí está el simbolismo. Usted tiene que pasar por la muerte. Eso es el altar del incienso, del holocausto. Y tiene que pasar por la sepultura. Eso es el lavatorio. Y después se quitan. Realmente ellos se ponen la ropa o vestimento, si me hace el favor, para entrar en el lugar santo, donde está la luz y está el incienso que representa las oraciones de los santos. Y después está el pan de la presencia. Y el pan sobre la mesa representa la presencia del pueblo de Dios para el Dios que está en el otro lado de la cortina. Ahora, eso era un tabernáculo natural. La realidad que está atrás de esto es que hay pasos para avanzar hacia la intimidad con Dios, a la que nos ha invitado a entrar. Y eso requiere muerte, sepultura y resurrección. Eso en sí, eso implica entrar a donde está la luz de las 7 a las 7 lámparas, y está la oración de los santos, y después está la presencia de Dios, la presencia del pueblo, para el Dios en el otro lado de la cortina. Ahora, esa cortina, ahora estamos hablando de tipología. En el libro de Hebreos dice que cuando Jesús murió, los evangelios le dicen, cuando Jesús murió, la cortina de este templo se rasgó. Y los evangelios no explican la implicación de esa cortina, porque todos básicamente entendían que esa cortina detenía al hombre para entrar a la presencia de Dios, y eso fue roto. ¿Qué significa eso? En el libro de Hebreos encontramos que debemos entrar con valentía a través de la cortina, la cual es su carne. Mire, cuando la carne de Jesús fue cortada, cuando la sangre fluyó del cuerpo de Jesús, su carne era como la cortina, o la cortina era como su carne. Y la forma en que entramos en la presencia de Dios es a través, si me hace el favor, a través de esa cortada en la carne de Jesucristo. Somos insertados en Cristo y tenemos vida a través de Él. Está eso, pero en nuestra adoración no estamos adorando en un tabernáculo que está en la tierra. Estamos adorando en la realidad. Ese tabernáculo era solo una copia, porque Dios dijo a Moisés, quiero que lo construyas de acuerdo a la copia, el diseño que te mostré en la montaña. El tabernáculo real, la realidad a la que el tabernáculo apunta, está más allá de este mundo. Y es la realidad de la presencia de Dios y la presencia del pueblo de Dios para Dios. Y esa es una introducción muy básica a la tipología. Hay muchas otras cosas que decir acerca de la tipología, pero eso le da una idea de hacia dónde iremos con eso. Hemos realmente hablado ya un poco acerca de la tipología.
en el agua turbulenta y pasando por el agua turbulenta, y al relacionar eso con el bautismo. Ahora, quiero que veamos al capítulo 33 del libro de Éxodo, y quiero que tomemos un poco de tiempo allí, porque hay algo que quiero que veamos. En sus apuntes dice niveles de la presencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con eso, niveles de la presencia? En este texto encontramos que Moisés habló con Dios cara a cara. Y yo creo que esto está en el versículo 11. El Señor solía hablar con Moisés cara a cara como un hombre habla con sus amigos. Pero cuando Moisés regresó de nuevo al campamento, su asistente Josué, el hijo de Nun, un hombre joven, no se apartaba del tabernáculo. Solo note al ver esto aquí que Josué, quien después guiaría al pueblo a la tierra, tomó mucho tiempo en la presencia de Dios, mientras Moisés estaba organizando al pueblo. Pero aquí esto, cara a cara con Dios. Y sin embargo, pocos versículos después, Moisés dijo, si he encontrado favor ante tus ojos, entonces quiero realmente ver tu rostro. Ahora, si él hablaba cara a cara, entonces ¿por qué quiere ver su rostro? Después él dice, muéstrame tu gloria. Ahora, si él ya está hablando cara a cara y él está pidiendo que le muestre su rostro, entonces me pregunto si podemos decirlo de esta forma, hay grados de rostro. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en la lengua hebrea la palabra rostro y la palabra presencia es la misma palabra. Si su rostro está ahí, usted está ahí. Y así, el rostro es la presencia. Y el rostro de Dios es la presencia de Dios. Y hay grados de presencia. Usted puede ver eso en el tabernáculo al estar presente para Dios, porque usted es Israel, es parte de Israel, y Dios vive en medio del tabernáculo, así que usted está en su presencia. Pero si usted atraviesa, usted se acerca más y más. Y la gente en la falda del monte Sinaí estaban en la presencia de Dios, pero hay un texto donde dice que los 70 ancianos subieron, digamos, la mitad del camino del monte, y estaban más cerca, y entonces hay grados de presencia. Moisés fue a la cumbre del monte, y era como la escritura dice, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y Dios invitó a Moisés a que viniera a la presencia de Dios. Él entró en esa nube, lo cual significa que él estaba más cerca de Dios en algún sentido que el pueblo de Israel. Entonces hay grados. Pero en esta experiencia de la nube, como Moisés la tuvo, él habló cara a cara con Dios, y sin embargo él sabía que había un lugar más cerca de Dios que al que ya había llegado. Y él dijo, quiero estar más cerca. Dijo, muéstrame tu gloria. Ahora, la respuesta de Dios fue, tú no puedes ver mi rostro y vivir. Cuando él ya había visto su cara. Bueno, un grado de cara. Si usted ve toda la cara de Dios, la expresión completa de la cara de Dios, la implicación es que lo matará. Pero aquí está la respuesta de Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Moisés quería ver su gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti, pero te voy a esconder en una hendidura de la peña. Y yo pasaré, permitiré que pase todo mi bien, y pondré mi mano sobre la hendidura de la peña, para esconderte, para que no tengas completa visión de mi bien. Y después que haya pasado, quitaré mi mano, y podrás ver la espalda de mi bien. Eso es interesante. ¿Cuán bueno es Dios? Esa es una pregunta. Dios es tan bueno que si alguna vez tiene completa visión de su bien, lo matará. Dios solo le muestra lo que puede aguantar. Y siempre hay más de Dios de lo que ha recibido. Hay un nivel más profundo en Dios que al que usted ha llegado. No importa qué tanto avance en Dios, Dios aún está más lejos.
No importa qué tan ancho llegue en Dios, Dios aún está más ancho. No importa qué tan alto llegue en Dios, Dios aún está más alto. Y no importa qué tan profundo llegue en Dios, Dios aún está más profundo. Siempre hay más de Dios. Hace unos años estaba haciendo un retiro para hombres. No recuerdo cuál fue la pregunta, pero mi respuesta a la pregunta: nunca esté satisfecho con menos de más. Yo quiero más de Dios. Bueno, seguro tengo mucho ya. Yo quiero más. No importa cuánto obtenga, yo quiero más. Y eso es lo que veo en esta historia de Moisés, diciendo: yo quiero más, aunque ya he hablado contigo cara a cara. Ahora, las instrucciones para la construcción del tabernáculo, y específicamente la instrucción: quiero que lo construyas de acuerdo al diseño. Ahora, el diseño es algo que él vio, pienso que en los cielos. No fue en la cumbre del monte, porque eso es aún de esta tierra. Fue más allá de eso. De hecho, aún en el tabernáculo, cuando usted lo cruza, si usted pudiera atravesar la cortina e ir hasta atrás, ahí está el arca del pacto, con el propiciatorio, y los dos querubines en los dos extremos con sus alas casi tocando. Usted todavía no está tan cerca de Dios como podría, porque usted está en la tierra, y esta es solo una representación de su presencia. Siempre hay más de Dios. Y constrúyelo de acuerdo al diseño. Y de acuerdo a la Escritura, había hombres que tenían don para construir. Bezaleel, por ejemplo, le fue dado el don para diseñar ciertas cosas. Hay gente que Dios ha dotado con la habilidad para trabajar con sus manos. A algunos no se les ha dado esa habilidad. No me pida que trabaje con mis manos. Yo aprendí cuando era un niño que puedo desarmar cualquier cosa. Pero no puedo armarla de nuevo. Hay gente que puede trabajar con sus manos. Es un don de Dios. Y cada uno de nosotros necesita permitir que ese don surja y dejarlo que se vuelva parte de lo que Dios está haciendo en la comunidad. Hacer disponibles nuestros dones. Y eso es exactamente lo que sucedió en la construcción del tabernáculo. Ahora, en el capítulo 40 del libro de Éxodo, ellos finalmente terminaron la construcción del templo. Del tabernáculo. Y dice: él terminó el edificio de acuerdo al diseño, y esa frase es usada varias veces, pero es usada aquí. Y después dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y la presencia de Dios era tan fuerte que aún Moisés no podía entrar. Ahora piensa en eso. Moisés, quien pudo subir al monte, él pudo entrar en la nube, él pudo ver a Dios cara a cara. Y él pudo ver la espalda de la gloria de Dios mientras pasaba. Ese hombre no pudo entrar en la presencia de Dios que había ahí en el tabernáculo. Moisés no pudo entrar. Ahora, hay una lección aquí que necesitamos oír. Dios quiere habitar entre su pueblo aún cuando son rebeldes. Dios quiere habitar con ellos. Y dice, podríamos ponerlo de esta forma: él levantó su tabernáculo en su campamento. Ahora, yo uso esa frase porque en Juan capítulo 1, donde dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra para habitar es la palabra para tabernáculo. Es la forma del verbo de la palabra tabernáculo, que podría ser traducida: el Verbo de Dios se hizo carne y erigió su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, etc. Y él erigió su tabernáculo. Pablo habla del cuerpo natural como un tabernáculo. Él dice: estamos esperando para ser revestidos en un tabernáculo permanente, pero ahora estamos viviendo en una tienda. Y estaba hablando de su cuerpo. Jesucristo, la palabra del Dios viviente, erigió su tabernáculo. Pero puedo ver que aún aquí, el Dios Padre erigió su tabernáculo entre el pueblo de Israel, aunque ellos se rebelaron contra él. Y yo continúo viendo que las misericordias de Dios son eternas. El mismo largamente sufrido Dios, sus misericordias continúan para siempre.
Ahora, no vamos a tratar con el libro de Levítico, solo brevemente les diré que es las leyes legislativas gobernando las actividades de los sacerdotes que están alrededor del tabernáculo. Y tiene que ver con cuándo hacer cierto sacrificio y cómo debe hacer eso. No vamos a ver eso y pasaremos inmediatamente ahora al libro de los números. Y vamos a ver el libro de los números rápidamente también. En los primeros 12 capítulos tenemos instrucciones de quién va a acampar dónde, con referencia al tabernáculo. Ciertas tribus van a acampar al este, ciertas tribus al norte, ciertas tribus al sur, ciertas tribus al oeste. Y todas esas instrucciones son dadas, y cuando ellos empiezan a marchar, el orden para marchar es dado, y eso es básicamente las instrucciones antes del viaje. Ahora, ellos hacen el viaje e incidentalmente, solo toma cerca de una semana para llegar del monte Sinaí a la tierra prometida. No es un viaje muy largo. ¿Dónde están esos 40 años en el desierto? Ahora, ellos ya han durado 2 años en el monte Sinaí, con todas las cosas que sucedieron ahí, con la revelación, a las tablas de piedra para la ley, y Moisés recibiendo la ley y cómo construir el tabernáculo. Ya han pasado 2 años. Pero cuando ellos llegan a la tierra, dice, Dios dijo, escojan un hombre de cada tribu y envíalos a reconocer la tierra. Ahora, Dios ya sabe lo que hay en la tierra, pero Él quiere que el pueblo vea lo que hay en la tierra. Y en el capítulo 13 encontramos que uno de cada tribu entra, reconocen la tierra y regresan y dan la información. Y hubo 10 de los individuos que dieron la información y dijeron básicamente, fuimos a la tierra y es una tierra con leche y miel, es realmente todo lo que Dios dijo, pero hay gigantes y ciudades fortificadas allá. Y note que dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos no dijeron los gigantes piensan que somos como langostas. Somos como langostas a nuestro parecer comparados a ellos. No podemos tomar esta tierra. Pero 2 de los espías, Josué y Caleb, se pusieron de pie y dijeron, Dios nos va a dar esta tierra. Por lo tanto, podemos tomar esta tierra, vayamos. Ahora, me gustaría que nosotros una vez más usáramos nuestra imaginación. Recuerde que la nube durante el día está guiando al pueblo. Yo lo imagino de esta forma. A Josué y Caleb dijeron, vayamos, podemos tomar la tierra. Y la nube empezó a moverse hacia la tierra, pero el pueblo no siguió a la nube. Mire, la nube está siguiendo lo que Dios quiere hacer. El pueblo se resiste a lo que Dios quiere hacer. Josué y Caleb estaban dispuestos a ir, pero tuvieron que quedarse porque estaban en solidaridad con el pueblo. Y Dios no les dio permiso de que fueran solos. Y ellos se rehusaron a ir. Ahora, había toda clase de problemas aquí por eso. Y el siguiente día este pueblo decidió, debimos haber entrado a la tierra. Dios dijo, muy bien, ustedes irán errantes en el desierto. Sus huesos se emblanquecerán y ustedes morirán en el desierto porque no entraron cuando les dije que entraran. Y yo llamo a eso huesos blanqueados. Y el pueblo dijo, debimos haber entrado. Ahora la nube permanece en el campamento y el pueblo va a pelear y son derrotados. Si usted no está siguiendo la nube de Dios, usted nunca ganará una batalla. Las batallas son ganadas por el que está guiando a la nube. Y la presencia de Dios es simbolizada por la nube. Y los espías hablan temor al pueblo. Josué y Caleb hablan fe. Y la gente rehúsa confiar en Dios. Y el resultado es que ellos tienen que vagar en el desierto por 40 años desde que cruzan el Mar Rojo hasta que cruzan el Jordán. 38 años después del monte Sinaí. Ahora, ellos se rehúsan a confiar en Dios porque ellos estaban oyendo la voz del hombre. Esa frase no es usada en el texto, pero una vez que entendemos el significado de la voz, usted puede ver claramente
la voz de los 10 espías dominó a la gente y ellos siguieron el temor que los dominó cuando la voz del hombre dijo, no podemos hacer esto, oyendo las voces de los 10 espías. Y a aquellos que salieron de Egipto, y estamos hablando repentinamente, 38 años, esta historia, hay muchas cosas que suceden, pero en esta historia tenemos 38 años de la gente rebelándose contra Dios, haciendo sus propias cosas. Vienen plagas y destruyen a la gente, y después ellos se portan muy bien por una semana más o menos. Entonces empiezan a rebelarse de nuevo, después viene otra clase de plaga, y básicamente se trata de esto. Todos, excepto Josué y Caleb, quienes nacieron en la tierra de Egipto, murieron en el desierto. Aquellos que nacieron en el desierto pudieron entrar en la tierra. ¿Y qué significa esto? Mire, eso que nace de la carne está rumbo a la muerte. Y cuando usted cruza el agua del Jordán, la cual es casi como el agua del Mar Rojo, cuando usted cruza esa agua, lo que le está siguiendo se queda atrás. Como los egipcios fueron destruidos en el agua. En el bautismo, usted muere al hombre antiguo y se levanta para caminar en vida nueva. Y esta idea de que lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda entrar en la tierra prometida ahora. Nosotros podemos tomar la tierra, pero para que podamos entrar, debe ser el hombre nuevo el que entre. Hay mucha gente que aunque hayan nacido de nuevo, son cristianos, tratan de obtener la victoria sobre el enemigo por el poder del hombre viejo en vez de por el poder del hombre nuevo, fortalecido por el Espíritu Santo. Y la gente que nació en el desierto entraron en la tierra. La gente que nació en Egipto no pudieron entrar en la tierra. Ahora, esto nos trae al libro de Deuteronomio. Hay muchos asuntos que brincamos simplemente por falta de tiempo. Queremos esto. Queremos cubrir todo el libro, así que tenemos que acortar algunas cosas. La frontera. El libro de Deuteronomio es realmente recordando, son las mismas historias que cubrimos en el libro de Números, pero es una repetición. Moisés básicamente está diciendo a la gente, esta es la historia de donde hemos estado. Esto es lo que pasó aquí y esto es lo que pasó allá. Y ustedes se rebelaron aquí y se rebelaron allá. Básicamente, él está diciendo lo mismo de nuevo, recordando su paso por el desierto y diciendo, ahora es tiempo de tomar el siguiente paso. Ahora, quiero hablar un poco, dije antes que íbamos a hablar un poco acerca de recordar. El concepto de recordar en la lengua hebrea incluye traer a memoria, pero es más que traer a memoria. Hay un pasaje en el libro de Job que realmente me dio la clave a esto. Cuando Dios está desafiando a Job, ¿dónde estabas cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas cuando eso pasó? ¿Sabes algo acerca de esto o eso? Mientras Dios estaba desafiando a Job, Job pensó que él era el indicado. Él dijo, si realmente piensas que eres tan fuerte, ¿por qué no luchas contra Behemoth? ¿Y por qué no luchas contra Leviatán? Lucha contra ellos, y si puedes ganar esa batalla, entonces yo lucharé contra ti. Pero él dijo, en el contexto del desafío contra Leviatán, él dijo, si luchas contra Leviatán, literalmente en el hebreo dice, recuerda la batalla. Ahora, la batalla nunca tomó lugar. ¿Cómo puede usted recordar una batalla que nunca tomó lugar? Eso es lo que me despertó a la realidad del significado de esta palabra, recordar. Significa activar las imágenes. Y vamos a decir aún más de esto después. Pero piense en ello. Una batalla con Leviatán, y en su mente, usted pelea la batalla, usted piensa acerca de esa batalla y usted está en el sentido hebreo de la palabra, usted está recordando la batalla al pensar e imaginar cómo sería. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este texto? Dice aquí que este libro es un libro de recordanzas y el recordar es traer a mente.
Ahora, usted puede ensayar en su mente algo que va a hacer. Todos los atletas entendían esto. Atletas muy buenos, exitosos, entienden este principio. Ellos ensayan. Si son golfistas, ellos traen a mente el tiro antes de hacerlo. Ellos recordarán el tiro. O si están en basquetbol, ellos traerán a mente el tiro. Practican en su mente. Jugadores de béisbol practican en su mente. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Ellos están recordando para ayudar a la gente a vencer las luchas que ellos tuvieron en su historia. Las luchas que provocaron que sus padres murieran. Porque las únicas dos personas, o los únicos que ahora están vivos, que salieron de Egipto, son Moisés, Josué, Caleb y Aarón. Aparte de ellos, todos los demás nacieron en el desierto. Y por supuesto Moisés y Aarón ambos murieron antes de entrar a la tierra. Y yo veo que esta recordanza es para prepararlos para entrar en la tierra y no hacer los mismos errores que habían cometido, que sus padres habían cometido, y probablemente algunos de ellos habían cometido también. Y tenemos al libro de Deuteronomio recordando lo que habían estado haciendo. Ahora, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28 y a Levítico capítulo 26. Muy importante texto para que entendamos algo. Y eso es las maldiciones y las bendiciones. Hemos hecho la declaración que el Padre, quien ama al mundo y dio a su Hijo, es el mismo quien es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, yo veo estos textos y, como dije, enseñé la Biblia en colegios por 40 años. Y textos como este me consternaban en mis primeros años, porque yo pensaba, ¿cómo un Dios de amor maldice a la gente? ¿Qué es este amor? Necesitamos definir amor un poco diferente. O necesitamos definir maldición. Algo necesita cambiar. Porque esto no parece al Padre quien amó a este pueblo. Una forma de decirlo, Dios dijo, es mejor que lo hagan como les digo o los abofeteo. Eso no es amor. Y yo consulté al Señor por varios años tratando de entender cuál es el significado aquí. Y quiero que vayamos al texto. Tomemos a Deuteronomio. Encontramos los mismos asuntos en el texto de Levítico y hablaré de la diferencia entre los dos brevemente. Pero el capítulo 28 empieza. Acontecerá que si oyeres atentamente mi voz, obedecieres a la voz del Señor siendo cuidadoso, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si no obedecieres mi voz, esto es versículo 8, versículo 15, si no obedecieres mi voz, entonces vendrán a ti todas estas situaciones difíciles. Y el asunto de obedecer la voz es la clave para entender la diferencia entre la actitud que Dios los está maldiciendo y la actitud que vamos a tratar de exponer para ustedes. Ahora, si vamos al libro de Levítico, encontramos esta frase, 4, quizás 5 veces. Dice, y si aún con estas cosas, ustedes no me oyeren, entonces el siguiente nivel de problemas vendrá. Y esa frase aparece varias veces. Lo que Dios quiere es un pueblo que oiga, que esté presente para Él cuando su espíritu se esté moviendo, y que le permita hablar en su vida. Ahora, ¿cómo resuelve esto el problema de maldiciones y bendiciones? Para entender esto, quiero hacer una distinción entre dos clases de leyes. Está la ley legislativa y está la ley natural. Un ejemplo de la ley legislativa, la señal del alto, el semáforo en rojo, el límite de velocidad al manejar. Hay leyes. Ahora, usted puede violar una ley que es legislativa sin ser penalizado si no lo pescan. Pero usted no puede violar una ley natural. Ejemplo de una ley natural es la gravedad.
Usted no puede violar la ley de la gravedad. Si usted ignora la ley de la gravedad lo quebrantará a usted. Ahora, una vez que entiendo, Dios creó un mundo en orden. Hay orden. La gravedad es parte del orden del mundo natural. Hay gravedad, hay inercia, hay todas esas otras leyes. Y todas esas leyes son leyes naturales. Usted no puede violar esas leyes. Y si las toma en consideración, usted puede hacer algunas cosas asombrosas. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica permite a los aeroplanos vencer la ley de la gravedad. Puede volar. No es desobedecer la ley de la gravedad, es vencer la ley de la gravedad, porque es obedecer a otra ley. Y Dios creó un universo ordenado. Y en este universo ordenado hay leyes que gobiernan. Y usted no puede violar estas leyes, pero las leyes lo quebrantarán a usted. Si usted las ignora, si las toma en cuenta, usted tendrá una vida buena. Ahora, Dios también creó sociedad ordenada. Y la ley social, yo le llamaré, en la ley de Moisés están las leyes del mundo espiritual o el mundo social. Hay una ley. Si usted quiere tener buenas relaciones, no robe. Si usted quiere tener una buena sociedad, no se maten los unos a los otros. Si usted quiere tener buenas relaciones, no se meta con la esposa de su vecino. Mire, estas son leyes. La vida no irá bien con usted. Si usted quiere tener una buena vida, honre a su padre y a su madre. ¿Quiere usted tener una vida espiritual buena? Obedezca a Dios y no se meta con otros dioses. Todas esas son leyes naturales del mundo espiritual. Y Dios está diciendo, esta es la forma de tener una vida buena. Y siempre y cuando oigas a mi voz, yo te guiaré en el camino correcto. Pero si empiezas a ignorar lo que te estoy diciendo, habrá problemas adelante. Es como si yo estoy en un edificio de 14 pisos. Yo estoy libre arriba del edificio. Soy libre de acercarme tan cerca del borde como yo quiera. Yo aún puedo inclinarme más allá del borde. Yo soy libre. Pero si accidentalmente me caigo, ya no soy libre. Y cuando pegue contra la banqueta, yo no puedo decir que Dios me pegó con una banqueta. Mire, hay un proverbio, Proverbio 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, esa es una banqueta. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y hay mucha gente que se mete en problemas. Dios, si usted me amara, no me haría esto. Dios no lo hizo. Usted ignoró una de sus leyes naturales de las relaciones sociales. Entonces, entendiendo las bendiciones y maldiciones, si quiere una vida buena, oiga su voz, haga lo que Él le dice que haga y confíe en Él por el resultado. Y si usted decide irse por su propio camino, entonces las consecuencias no es que Dios lo esté maldiciendo, usted está cosechando lo que sembró. Oremos. Padre Dios, le agradecemos que nos haya mostrado el camino para una buena vida. Usted nos ha hablado claramente acerca de cómo debemos comportarnos entre los hombres y cómo debemos comportarnos entre la comunidad. Le pido que nos enseñe a estar más atentos a su voz. Ayúdenos a llegar a ese lugar donde nosotros, como Jesucristo, hagamos solo lo que vemos a nuestro Padre hacer y enseñemos solo lo que le oímos decir. Ayúdenos a ser aquellos que oigamos su voz y guardemos su pacto. En el nombre de Jesús. Amén.